Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? ¿Cómo está la pandemia? Sí, sé que está complicado, pero más complicado si no nos tomamos cafecito en Crónica Digital. Y aquí estamos, permiso chiquillos, muy rico el café y por supuesto con nuestros invitados, porque muchos de ustedes nos pidieron, querían y quieren volver a escuchar a este invitado que trajimos hace un par de semanas. Para nosotros ha sido un agrado volverlo a traer, a estar con ustedes y a estar, por supuesto, con nuestro equipo. ¿Por qué no presentarlo como corresponde? Bienvenido, profesor Pablo Salvat, filósofo, postdoctorado en filosofía de la Universidad de Lovaina. Bienvenido, mi estimado profesor, al Crónica Digital. Mucho gusto. Muy contento, como siempre, de conversar con ustedes. Adelante. Qué bueno, muy bueno. Y tenemos también, como ustedes ya saben, a dos grandes conversadores. Uno que está entre las sombras, que ustedes lo van a ver aquí ahora. Bienvenido, compañero Juan Andrés Lago. Le gusta jugar con los colores, el rojo y negro, es el negro y el blanco, perdón. Hola Iván, ¿qué tal? Hola Pablo, hola Omar. Hola. Hola. Y bueno, y por supuesto a nuestro poeta y escritor Omar Cid. ¿Cómo está, Omarcito? Bienvenido, Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Juan Andrés, Pablo, aquí estamos. Hola, mucho gusto. Y ya, pues, vámonos al tiro nomás a comernos esta cosa rica de la filosofía. Omar, ¿cuál es el tema que nos traí para poder conversar con Pablo? Pablo, mira, existe un desorden global, producto de las disputas geopolíticas. Pese a esas querellas, hay rasgos importantes de un sistema mundo y pareciera buscar formas de control para deshabilitar eso que llaman algunos, ¿no es cierto?, las voluntades ciudadanas, el espíritu de participación. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas experiencias de las democracias tuteladas. Eso yo creo que ha ido quedando cada vez más claro a partir de la pandemia. No sé si concuerdas con ese análisis y desde esa perspectiva pareciera que hubieran dos racionalidades que están en conflicto. No sé qué es lo que piensas tú de eso. Bueno, primero que nada, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes y a los eventuales visitantes que tengamos después. Ojalá se sumen, yo creo, a una necesidad fundamental que ustedes están de una manera o de otra vehiculando a través del trabajo que hacen en Crónica Digital, que es la necesidad de, como dice Humberto Maturana, de reflexivizar, de reflexividad, como le llama él, o de reflexivización de la vida cotidiana y no cotidiana al momento presente. Él decía hace muy pocos días que una de las pocas posibilidades de salida que tenemos a los cuellos de botella actuales, tanto nacionales como internacionales, es justamente el ejercicio de la capacidad de reflexión de cada uno y en comunidad. Así que por eso lo felicito. Lo cual no significa que uno tenga la solucionática, como decía Violeta Parra, solo por reflexionar, pero en el camino de la reflexión colectiva se encuentran las respuestas. Bueno, respecto al tema, es que hay dos niveles. Hay un nivel de desorden propiciado en estos últimos 30 o 40 años por la intención estadounidense de convertirse, de ser y de figurar como el hegemón mundial. Hay por un lado eso. Y ese hegemón mundial se ha encontrado con dificultades en el desarrollo de su predominio o hegemonía mundial, sobre todo a partir de la emergencia de países como China y Rusia, sobre todo Rusia que se recupera y China que se consolida en las dimensiones que les corresponden, político-económica y tecnológica, internacional también, porque ellos tienen una política internacional distinta a la estadounidense, que no parte del presupuesto de la imposición desde afuera o de un modo de vida o de un modo de pensar. Entonces está por un lado lo que tiene que ver con el poder propiamente tal y su influencia y el uso de todas las intermediaciones institucionales desde Naciones Unidas hasta el Banco Interamericano para afianzar esa hegemonía de parte de Estados Unidos. Por el otro lado está la dimensión que tú señalas, se ha venido agudizando con la presencia del virus, COVID-19, que es lo que algunos llaman, Naomi Klein llamaba en su último artículo muy interesante, lo tengo anotado aquí,
una suerte de nueva asociación entre los estados, decía ella, con los gigantes tecnológicos, que estarían aprovechando esta situación actual del encierro nuestro como una especie de laboratorio. Por eso yo había hablado en la última columna de distopía, porque la utopía negativa es el reverso de la utopía de ciudadanos que son mediatizados, que pierden su calidad de autonomía tanto personal como colectiva y que son interconectados a través del control de las nuevas tecnologías o de las así llamado TICs. Entonces ella pone mucha atención y lo ejemplifica muy bien con el contrato que se le hace al ex CEO, es decir, el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, que fue contratado hace muy poco por el alcalde de Nueva York, para, comillas, reimaginar la realidad post-COVID en Nueva York. Algo que ya está. Y esa realidad post-COVID en Nueva York, que tiene ambiciones, es el tema de cómo destruir el sistema educativo, de salud, de socialidad, para pasar a ser reemplazado por la intermediación tecnológica, que a su vez será la ganancia que ellos podrían tener. Dice, en un contexto desgarrador de muerte masiva se nos vende la dudosa promesa de que estas tecnologías son la única forma posible de proteger nuestras vidas contra una pandemia. Entonces, en ese sentido, el desorden también en el sentido en que hay una lucha al interior de las corporaciones, o de lo que se llama hoy día la corporatocracia, paréntesis, al año 2017, habían unas 40.000 o un poco menos, más o menos, corporaciones con salida internacional o multinacionales, pero de ellas solo 200 o 147 son las más importantes y que tienen un control enorme. 100 mayores economías, de las 100 mayores economías, 51 corresponden a corporaciones y 49 a países. Para que nos hagamos una idea. Walmart, por ejemplo, que lo tenemos en Chile por líder, es más grande su economía que 161 países juntos. Solo eso. Mitsubishi, en el aspecto económico, tiene una dimensión mayor que toda Indonesia, el país más poblado de ese lado del mundo. Y la General Motors, por ejemplo, es más grande que la economía de Dinamarca. Y suma y sigue. Al interior entonces de esos gigantes tecnológicos que se estaría, tecnológicos y no tecnológicos, productivos, comerciales, sobre todo financieros, se estaría produciendo este desorden definitivo en una lucha interna por capturar el control y la alianza, en el caso específico, como lo vemos aquí, con los estados, para lo que tú decías muy bien, para deshabilitar la condición ciudadana y la autonomía ciudadana y la autonomía de lo que se va a llamar sociedad civil, frente al Estado y frente a estos gigantes tecnológicos. Sí, Obviamente. Pablo, Sí, disculpa, te hago una consulta y fíjate que en las democracias tradicionales, por lo menos la que a uno le enseñan o la que a uno le cuentan, tiene su herencia, ¿no es cierto?, en Grecia, y esta democracia griega ya era una democracia con esclavos, por decirlo de algún modo, ¿no? sí. Era una democracia de ciertos tipos, hombres, que votaban entre ellos, eran ciudadanos, entonces, esta es como una expresión de eso, te lo hago como una pregunta problemática, a partir de eso es como volver a reinventar esa democracia con esos márgenes, que era la democracia para ellos, exclusivamente para un grupo reducido. No lo tengo claro, pero me parecería difícil que fuera la democracia griega, porque, como muy bien la definió Aristóteles, aunque él no era pro-democracia, él era pro-república, hay que acordarse que era un híbrido de gobierno entre aristocracia y democracia. Platón tampoco era muy amigo de la democracia que digamos, pero era definida por ellos como la democracia era el autogobierno de los pobres libres. El autogobierno de los pobres libres. Esa fue esa dimensión fundamental que se siguió en parte, pero modificada en la época de la República Romana con el republicanismo, fue muy modificada con el mundo moderno a partir del siglo XVIII y XIX, con el ideario de una democracia representativa, que cambió el eje. Esto lo podemos conversar después respecto al tema del neoliberalismo. Entonces, puede ser
ahí no hay certidumbre total. Puede ser que ellos digan, entonces de esta manera nosotros vamos a controlar la política del país, por lo tanto nosotros vamos a terminar haciendo la política finalmente a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y de los efectos que ella produce. Esa puede ser una tentativa. La que sí me queda claro es que ellos le temen, al igual que los neoliberales, al fenómeno democrático, o sea, le temen al empoderamiento de la ciudadanía por sí misma frente a su modo de vida y a la forma que ella quiere organizar su vida cotidiana y su existencia y sobrevivencia. Eso sí. Entonces, sería de nuevo, por decirlo así, como dicen los neoliberales, una democracia restringida. Esta, la tecnologizada. Sí, perdón. Pablo, en la línea de tu reflexión, a mí por lo que uno analiza y mira en el planeta, este intento que tú describes, citas a Noemí Klein, el FMI está muy fuertemente involucrado en este proceso. Incluso ellos han ido rayando la cancha, instalando la idea de lo hicieron en marzo, de una depresión muy grande a nivel mundial, más grande que la del 2008, luego dice más grande que la Gran Depresión del siglo pasado, en fin, han ido advirtiendo un escenario, se suben arriba de ese escenario y obviamente que van considerando que el Fondo Monetario es el gran guardián pretoriano de las economías del mundo, desde una corporación, desde las corporaciones transnacionales, como bien lo proyectó Salvador Allende en su discurso de Naciones Unidas, tan preclaro en esa dirección. Así es. Quería hacer la pregunta siguiente, a propósito de lo que Omar planteaba al comienzo. Hoy día en Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, hay una cantidad de protestas ciudadanas, populares, sí, al punto que incluso Trump anuncia que va a llevar más fuerzas militares y policiales para reprimir. Y se ve que es un tipo que tiene un agotamiento prematuro, incluso está tratando de manosear para postergar las elecciones presidenciales porque sabe que las pierde. Pero incluso hay situaciones que no se daban hace mucho tiempo en Estados Unidos, grupos afroamericanos armados en las calles y grupos de estos sectores supremacistas también armados en algunas ciudades de una manera mucho más significativa que el puro hecho anecdótico de que en Estados Unidos cualquiera anda arriba de un tanque o se compra una ametralladora en una ferretería, en fin. ¿No? Ahí hay un mundo, pero te lo quería llevar a propósito de lo siguiente, que esta expresión, estos estallidos, hay en varios lugares del mundo, en distintos, el propio país nuestro está en eso. El fin de la historia de Fukuyama, que en algún momento se cantó particularmente, incluso en Chile, como el gran paradigma nuevo de la democracia planetaria, que el propio Fukuyama hoy día reniega de aquello, pero bueno, digo eso, con esta proyección marxista de la hegemonía del capital especulativo financiero que tempranamente empieza también a mostrar su agotamiento. ¿Cuánto espacio en este contexto de irrupción de subjetividades en el mundo, el feminismo, en fin, muchas otras cosas, de los pueblos, por decirlo de alguna manera, más este agotamiento prematuro que muestran en cuanto a reactivación las economías más cerradas, las más del capitalismo salvaje? ¿Cuánto espacio tienen para poder desplegar esto de una nueva forma de dominación, por decirlo de alguna manera, a caballo de las tecnologías, en fin? Muy buena la pregunta de Juan Andrés. Si uno, de nuevo, con doña Violeta, si uno tuviera la respondida de esa pregunta, tendría buena parte de la senda de lo que hay que hacer hoy, digamos, por lo menos a corto y mediano plazo. No lo sé cabalmente, pero lo único que uno podría inferir es que esta búsqueda de las corporaciones de aliarse con los estados nacionales para reforzar su poder en base a nuevas posibilidades, tanto de control como de ganancia, revelan en parte la certidumbre, lo correcto de lo que tú estás diciendo. Frente a esa situación de agotamiento parcial, porque el capitalismo viene con el tema de la financiarización de la economía, expresando esa necesidad de buscar lo que llaman algunos nuevos nichos de mercado. Eso lo viene sufriendo desde mediados de los 70, después de la
debacle del el cambio del patrón oro y del tema del petróleo, viene buscando la incidencia, incidir, apoderarse de nuevos segmentos, tanto del mundo de la naturaleza como del mundo civil social, para ahí poder anidarse y poder mantener lo que algunos llaman la masa de ganancia o una cierta tasa de ganancia que les parezca a ellos no favorable, sino que deseable o aceptable. Entonces, en ese dilema el que se está, por un lado la financiarización de la economía toca arrebato con el 2008, con la crisis de las burbujas, que no ha cesado y que para algunos el año pasado ya estaba de nuevo presente antes que llegara el COVID. De nuevo un recalentamiento de esas crisis cíclicas, pero acortado porque los ajustes estructurales dentro del modelo neoliberal no posibilitaban salir de la misma crisis, del mismo capitalismo que no encuentra medios a través de los cuales resarcirse, entre comillas, de sus eventuales pérdidas, porque yo no veo dónde han perdido, porque ellos, por lo menos desde el 2008, en buena medida, los bancarios y algunas grandes empresas, se decía, acuérdense el dicho famoso, son muy grandes para caer, y se decía también, son muy grandes para ir presos. Entonces, esa gente no pagó, la debacle la pagaron los ciudadanos de a pie, más algunos seguramente sugerentes, no sé, ejecutivos, y que se fueron a la casa con un billete enorme. Porque el sistema no puede permitirse a sí mismo una autocorrección tan radical que implique, dialécticamente hablando, si uno quisiera, su propia autoanulación. Es que es el gran drama en el cual estamos, bueno, hace rato lo vienen los visionarios viendo, que si, si nosotros, ahí viene la contraparte de lo que tú dices muy bien, si los pueblos no se organizan, si la lucha no se organiza ya no solo a nivel local, regional, nacional, sino que a nivel cosmopolita, no habrá, ¿cómo llamarlo?, un contencioso o un contendor suficientemente fuerte como para ponerle límites a esta expansión o a la búsqueda de esta expansión ahora a través de nuevos, ¿cómo se llama?, a través de nuevos caminos. Les doy un solo detalle. Naciones Unidas ya con Kofi Annan en algún momento, producto de la presión de una serie de países, instituyó un grupo para estudiar el efecto que las transnacionales tenían en la economía mundial y en la vida de la sociedad. Siempre los estudios de ese grupo han sido, es como un comisionado, silencioso, los resultados nadie los conoce, y además no solo eso, sino que hábilmente Nestlé se ofreció, Nestlé, el gigante suizo, de la leche condensada, y de todo lo que conocemos, de la leche nido y todo, así que es cotidiana, con la palomita esa y el laurel, se ofreció como socio, partener de este grupo de estudio de las multinacionales y firmó un catálogo, una suerte de compromiso internacional, entre comillas, que en el fondo es un compromiso que les ha servido a las grandes transnacionales o las grandes corporaciones, estas que les menciono yo, estas 147 o 200, dicen los entendidos, para blanquear en parte sus procedimientos, sus formas de actuar, y los efectos eventuales de sus decisiones. Al mismo tiempo, este grupo nombró a un sujeto, que en este momento lo tengo aquí en la anotación, pero no me acuerdo el nombre, para que trabajara el mismo tema con la Unión Europea. E incluso sacaron una suerte de código o de, ¿cómo llamarlo?, de juridicidad que impidiera la investigación crítica de las actividades, de los efectos de las actividades de las grandes corporaciones a nivel mundial. Es increíble. Entonces, eso está ahí. Es decir, si periodistas como dos de ustedes, agudos, hacen investigaciones, periodistas eventualmente podrían ser perseguidos judicialmente por estar develando, por ejemplo, secretos, contratos y acuerdos. ¿Dónde está manifestado eso? En los tratados internacionales del mal llamado libre comercio. Ahí viene la transposición de esto que en parte estamos hablando, de esta alianza entre los estados y las grandes corporaciones. Le hemos puesto poco interés, en Chile le ha puesto un segmento sobre todo de la izquierda, y fuera de la izquierda ha sido muy consciente respecto a la necesidad de un debate ciudadano en relación a las consecuencias de los tratados comerciales que hemos firmado. Chile es uno de los países que más tratados
de esa naturaleza tiene firmado, creo que van más de 60. Pero nosotros, los ciudadanos de a pie, los conocemos muy poco, esa es la verdad. No tenemos armas para contrarrestarlo. Hay ahí, por eso es importante lo que tú señalas, es decir, el único contrafuerte que podría tener esta aspiración, como dice aquí el artículo, de controlar nuestras vidas. Dice, las grandes corporaciones se pelean por el poder de controlar nuestras vidas. El único contrafuerte somos nosotros, la autoorganización autónoma del pueblo, es lo único que podría, con mayor fuerza, hacer ver. Otros dicen que en particular nosotros, lo que llamamos nuestra América, por su situación geográfica, por su herencia cultural e idiomática, podría tener también mejores posibilidades de resistir a esta nueva colonización, que ya está funcionando a través de todos estos aparatos, que vaya a venir, ya está. Y que eso podría ayudarnos a tener un margen de reacción no solo popular, sino que ético-política, ético-cultural, porque es el contrafuerte. No hay económicamente ni ustedes ni yo, ni nunca, un poder económico capaz de parársele de igual a igual a la corporatocracia o de hacerle una zancadilla a un gran banco, por ejemplo. Pablo, dentro de esta racionalidad que tú nos has ido exponiendo, está la voluntad ciudadana también, pues, la porfiada voluntad ciudadana, ¿cierto? Así es. Que irrumpe, se hace presente en diversos lugares de América Latina, incluso en el propio corazón de Estados Unidos también. Así es, como dice Andrés, muy bien. También. Y entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son los elementos que uno podría destacar de esta racionalidad? Porque uno viene y dice, bueno, un elemento en la comunidad, un elemento ahí, ¿no es cierto? Hay un comportamiento que es un comportamiento comunitario y que evidentemente siempre eso entra en contraposición, ¿no es cierto?, con estas lógicas de poder que son más individuales y que tratan en el fondo de despersonalizar y hacer que las personas rehuyan de los espacios colectivos. ¿Qué otros elementos más están ahí, crees tú, que para esclarecer a quienes están viendo este programa, a quienes nos escuchan? Sí, no es fácil. Lo que hay, bueno, yo he hablado siempre de una suerte, y no lo he inventado yo por lo demás, aquí nada lo inventa una sola cabeza ni nada, sino que es producto del trabajo colectivo, que se va ordenando, sistematizando. Hay una dialéctica de racionalidades que preside en parte la evolución del mismo proceso de modernidad, modernización. La gente tiende a confundir lo que algunos han llamado el horizonte normativo del proceso moderno, es decir, autorrealización, autonomía, autoliberación. Tiende a confundir la búsqueda de emancipación, porque el horizonte moderno primario, a nivel sociocultural sobre todo, y a menor nivel político, tenía esa intencionalidad emancipadora al mismo tiempo que era colonizadora. Lo sabemos, colonizaba a los que estaban fuera de su territorio, nosotros y otros, la India. Pero ese horizonte normativo inicial que podríamos sintetizar en la tríada de la bandera francesa, libertad, igualdad, fraternidad, se vio siempre mediatizado por lo que llaman algunos sociólogos anglosajones el proceso de modernización, que es la puesta al día de las instituciones y sus lógicas internas en función de la tecnología y de los avances técnicos que hasta ese momento se van logrando. Es cuando se habla, por ejemplo, hay que modernizar el Estado. ¿Qué significa modernizar el Estado? ¿Servir mejor al ciudadano? No, esa es la pantalla. Modernizar el Estado es quitarle grasa al Estado. ¿Cuál es la grasa? Las personas que trabajan ahí, para afuera. ¿Y qué voy a hacer yo al modernizarlo? Voy a introducir tecnología. Se supone que con la tecnología voy a atender mejor a los ciudadanos y ciudadanas, pamplina, ¿me entiendes? Pero voy a lograr una cuestión que al capital siempre le interesa y a sus amigos, echar gente. Por lo tanto, una carga menor de salarios, de pensiones, de problemas de salud, de embarazo, lo dejo fuera. La modernización es la puesta al día a nivel de desarrollo, podríamos decir que en ese momento tienen la fuerza productiva en una sociedad determinada, pero un país modernizado
a mi modesto juicio, no significa que necesariamente sea un país moderno acorde a la tríada de libertad, igualdad, fraternidad. Eso es lo que siempre estamos insistiendo, ni mucho menos. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos, estas modernizaciones que estamos sufriendo desde el año 78, como discurso central, con ideología neoliberal, ¿nos han hecho más libres? ¿Nos han hecho más igualitarios? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos a los ciudadanos. ¿Nos han hecho más fraternos entre nosotros con la naturaleza? Esa debe ser la medida, no el crecimiento económico de 10 años seguido al 7,5%, que es la medida que se usa. PIB, PNB, hay que cambiar los indicadores o complementarlos. Ahora, lo segundo, por eso digo, en esa línea hay que recuperar ciertas cosas y dejar otras fuera. Yo había anotado muy rápido tres asuntos, porque les recomiendo a un francés que se llama Paul Virilio, debe estar muerto ya, un urbanista, pero era urbanista, filósofo, arquitecto, un tipo muy sui generis, hijo de padre comunista y madre católica. Le tocó vivir también parte de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces él dice, o sea, le preguntan, ¿qué hacemos para no ser devorados por esta vorágine actual? Porque es vorágine, porque aquí hay todo un tema que no podemos ver ahora, del tiempo y de la velocidad del tiempo. Esos dos temas están ligados. Y nosotros hemos experimentado, ustedes y yo, en el día a día, bueno, hace rato ya, una aceleración del tiempo cotidiano. Y vivimos en ciudades en que cada vez hay que correr más rápido para llegar a todas partes, porque estar en todas partes al mismo tiempo, cosa que es muy difícil, pero en fin, el don divino de la ubicuidad. Y él, bueno, yo decía, esa voluntad ciudadana tendría que orientarse a lo que yo he llamado un republicanismo socialista y democrático. Pero no solo aquí, no solo está en juego el tema como de un programa político, está lo que ustedes han remarcado siempre muy bien, la necesidad de un nuevo ethos, de una nueva ética, de una nueva cultura política pública. Porque sin eso, incluso el programa político nos va a quedar chico. Y él decía, frente a lo que se nos quiere imponer, porque el experto, además, este tipo que les cuento, es ingeniero, además de urbanista, filósofo, poeta y escritor, una cabeza. Entonces él habla del cibermundo. Frente a eso, él dice que hay que trabajar tres aspectos, muy rápido. Uno, recuperar la lengua, el lenguaje. A propósito de lo que hace nuestro buen amigo aquí, Omar. Salvación por la escritura y el lenguaje, hay que refundar la lengua para resistirles. Eso implica no dejar de conversar, de comunicarse, de interlocutar, de hablarle al otro. Segundo, dice, recuperar al prójimo, refundar comunidades, dice, emparejarse si uno no está emparejado, volverse a hablar, recuperar al prójimo, a ese otro, que son cosas que tienen en parte las comunidades originarias, los pueblos originarios, por supuesto, que los que han podido conservarla. Y tercero, recuperar el mundo, y eso se refiere al tema nuestro. Y él dice ahí, dejar de fantasear con que vamos a encontrarle una salida a todos los problemas que ustedes señalan muy bien, o viajando al espacio, que es una alternativa. Acuérdense, hay toda una investigación para ver si hay algún lugar donde poderse ir a instalar y recomenzar nuevamente la vida otra vez ahí, bajo los mismos parámetros, lamentablemente, o a través, dice él, de la robótica. Ninguna de esas dos salidas, dice, son una verdadera salida, pero hay en los medios de comunicación un empuje enorme en eso. Yo traía este dato también para ustedes y los colegas que nos puedan seguir. Era del 2013, habría que ver si se mantiene. 7 empresas controlan el 70% de los medios de comunicación. Son la New Corporation, Time Warner es la dueña de Chilevisión. Aquí, y CNN. Y CNN. Que no Disney, es CNN, perdón, que no es CNN Chile, sino que es CNN en Chile. Que sí, exacto. New Corporation, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann se llama el grupo, no lo conozco, Viacom y General Electric. Controlan televisión, satélites, redes de cable, agencias de información, radio, diarios, revistas, industria cinematográfica, redes de internet,
las editoriales, es decir, dice toda la red de comunicación mundial. Es un estudio que va. Y nosotros en el fondo somos conejillos de India de esas 7 empresas que son corporaciones, parte de la corporatocracia, porque ellos trabajan, ¿cómo se llama?, en paralelo al discurso que estos amigos de las corporaciones, los CEO, los directores, los presidentes, nos quieren inocular de que a través de las nuevas tecnologías nosotros no vamos a necesitar, ellos hablan de telesalud, están hablando telesalud, teleeducación, telegimnasio, telecomercio, porque van a suprimir, entre otras cosas, el dinero en efectivo, comercio sin efectivo. Eso es lo que, para aumentar obviamente el poder de ellos, porque como decían ustedes muy bien, ¿en qué queda ahí lo que se ha entendido por democracia? Bien, un chiste, pues incluso la democracia electrónica, que también fue alabada en primer momento, porque nosotros tenemos mucha gente seguidista, que pudiéramos llamar así, que veo como un avance y dice, oh, esto es una maravilla. Y si uno critica que la labor nuestra es ponerle pelo a la sopa, como decía mi papá, esa es la labor del ámbito de la cultura. Este autor que les cuento realza el papel, yo lo había notado por ahí, muy fundamental para el arte, la crítica literaria, o sea, el cine, él ve que esos pueden ser los únicos contrafuertes que nos van quedando para resistir el embate, ¿cómo llamarlo? En realidad tendríamos que hablar de una nueva alienación o nueva enajenación en el fondo, porque es a través de estas corporaciones que controlan el 70 o más por ciento desde el año 2003, se transmite a través de ellos una visión de mundo, una Weltanschauung, como dicen los alemanes, una evaluación sobre el mundo, pero que no deja tiempo para que la gente reaccione frente a ello, porque ese es el problema de la inmediatez de los medios. Yo anotaba aquí, no hay, termino con esto nomás, no hay tiempo para el juicio político del ciudadano medio, porque se le viene el hecho, ¿me entiende? Paf, aparece en la pantalla un temblor, un terremoto, una renuncia, exacto, un estallido. Pablo, te quería ubicar en el siguiente proceso histórico, por decirlo así. Cuando viene el fin de la historia, viene en el patio trasero, ubicado en nuestra región, el intento por la neocolonización, el ALCA, ¿no?, el que iba a pasar por arriba de la frontera. Hay un texto de Edgardo Benninger, ministro del primer gobierno de la Concertación, un gran ideólogo de esos tiempos, Sí. y de estos tiempos, de los sectores dominantes. Hay un Sí. texto que hoy día yo creo que nadie quisiera recordar, incluso de ellos mismos, donde dice de que nos vamos a tener que acostumbrar a que definiciones respecto de nuestros países se van a adoptar en las centralidades del poder mundial. ¡Oh, qué buena frase! O sea, yo no la tenía, ¿eh? Sí, claro. Y que ese, dice él, es un rasgo positivo de la globalización. Ahora, dicho esto, en Chile avanzamos mucho en esta dirección. La tercera vía, ustedes se recuerdan, sí. Fracasó la tercera vía. Yo creo que también aquí en Chile, aun cuando aquí siguen habiendo nostálgicos noventeros que dicen de que es el mejor periodo de la República de Chile, es una cosa impresionante, ¿no? Sí. En la historia de Chile, dicen, es el mejor periodo, es una cosa de locos, pero bueno. El punto es que viene una reacción popular que incluso a ciertas izquierdas la dejó un poco pasmada y asombrada, Sí. porque el tiempo histórico era breve, porque tampoco tuvieron las características que algunos pensaron que podían tener. Estoy pensando en la erupción de un movimiento popular venezolano encabezado por un militar, que era Hugo Chávez. O en el caso de Bolivia, un líder cocalero, que era Evo Morales. O Rafael Correa, un poco atípico en las izquierdas tradicionales. O Sí. Argentina, en fin. O sea, yo digo, el mapa del continente se descubrió, y como dice Atilio Borón,
no sé, no hablemos tanto de un cierre de un ciclo, sino que un revés, en fin, estamos en esa circunstancia, en este momento, y está este empuje que tú señalas que yo comparto, que efectivamente es la opción, que aquí en Chile adopta una forma incluso hasta, yo diría, de neomilitarización. Así ¿no? es. Particularmente la Araucanía, particularmente Así la represión, varios componentes. A ver, te lo pregunto desde la imaginación filosófica, o desde la imaginación política, o desde la imaginación, no importa el apellido, pero de la imaginación como recurso necesario para la realización de las transformaciones. Por lo menos yo creo mucho en eso. No creo mucho en los determinismos ni en las recetas que tienen que aplicar, en fin, así de verdad. Pero yo veo que en Chile una especie de, dicho muy, muy genéricamente, reconstitución del sujeto popular, el feminismo, las tesis, los mapuches, las territorialidades, la lucha por el agua, el protagonismo popular, las redes sociales, que le tienen tanto miedo a las redes sociales, la preocupación del Mercurio establecida en una editorial donde alerta sobre el liderazgo de Daniel Jadwe, porque dice, este es un problema para Chile, y culpa y le hace una provocación al centro político. Entonces él dice, el vacío de liderazgo del centro político está permitiendo que se polarice y se llegue a esto alarmante que un comunista pueda tener. Ellos saben, están midiendo bien, 3 encuestas que le dan a Jadwe por sobre Lavín, ellos están preocupados. Pero dicho esto, Pablo, ¿cuál es tu reflexión respecto de ese momento? Me refiero a lo que hemos estado conversando aquí en el caso de nuestro país. Fíjate que a veces conversar sobre el caso del propio país es más complejo y complicado y difícil que referirse a los rasgos, a ciertos rasgos genéricos que uno puede detectar en el movimiento mundial de las cosas, tanto del poder como de la economía, como de la cultura. Yo comparto contigo, estamos en una suerte de interregno, en una suerte de, ¿cómo llamarlo?, de espera activa. No es una espera de brazos caídos, tampoco es un activismo, aunque ha habido actividad todo este tiempo a partir de incluso del encierro por la cuarentena. Estamos en una suerte de espera activa que yo creo que tiene su primer puerto, si es que se llega a dar, y que espero que se dé, en el trabajo por una nueva constitución. Yo creo que nuestro esfuerzo debiera estar en parte, por una parte, como dices tú muy bien, en agavillar, en coordinar, bueno, dicen la palabra está de moda, pero no importa, articular a ese movimiento social entre sí y a su vez a ese movimiento social con los distintos movimientos y partidos políticos, que es lo que nos ha costado en 20 o 40 años hacer. Es decir, los movimientos sociales, cada uno por su cuenta, tienen que tener la conciencia de que no va a llegar ni a la esquina, o va a llegar a la esquina, pero va a ser una esquina que va a ser tercerizada completamente. Dentro del sistema neoliberal de base de capitalismo salvaje, no hay salida para ninguna de las demandas de los movimientos sociales. No necesitan ser comunistas para llegar a este diagnóstico, o sea, darse cuenta, ¿no? Entonces, la gran tarea, muy difícil, pero la gran tarea es lograr una unidad en función de propósitos de fondo, es decir, el horizonte de fondo debería ser la transformación, o lo que algunos llaman democracia radical o radicalizada, llaman otros, del Chile que tenemos. Y el horizonte actual debería ser la coordinación en función del logro de una asamblea constituyente o lo más parecido a eso que pudiera darse. Y trabajar, por lo tanto, esos ejes de unificación y articulación de la diferencia, por decirlo así. Se articulan todas las diferencias y diversidades en función de ciertos logros y ciertas metas que nos van a permitir avanzar en el camino de abrir hacia un proyecto de país distinto. Si nosotros lográsemos ganar en octubre si hay elecciones, entonces debería venir el trabajo muy fuerte también, no es corto por lo mismo, del diseño interno de una nueva constitución, que no puede obedecer solo a preceptos
¿cómo se llama? Jurídico formal legal otra vez, ¿bien? Que tiene que ser el refrendo de un proyecto de país, de un proyecto de sociedad. Sin proyecto de país y sin proyecto de sociedad, como yo siempre le decía a mi alumno en caso de la Constitución, decía, la Constitución no entra una pelota de fútbol parchada, sigue teniendo la misma base, y en el año 89 y después el 2006 o 2005 se va arreglando algunos, ¿cómo se llama? Algunos de estos cuadraditos que componen la pelota de fútbol. Exacto, los cascos se van curtiendo de nuevo, reconfeccionando, pero sigue siendo esa Constitución. O sea, la gran tarea nuestra, claro, tenemos que avanzar hacia una nueva Constitución, pero tiene que ir acompañada de un proceso de reflexividad desde la base sobre entonces qué país queremos y cómo lo queremos construir. Y ahí es donde viene el tema que a ustedes también les interesaba tocar, ya que estamos cerca del tiempo, pero solamente Sí. para dejarlo señalado, el tema que ustedes han señalado desde el inicio, sobre, bueno, ¿qué democracia queremos entonces? Esa va a ser la pregunta a partir del diseño de una nueva Constitución. Una democracia solamente en el aspecto jurídico, legal, formal de lo que podemos llamar el subsistema político, una democracia que toque también el ámbito de lo sociocultural, o una democracia que toque también el aspecto socioeconómico, es decir, el subsistema de la economía. Y ahí van a venir de nuevo las diferencias y, ¿entienden? Los ritmos de evolución de autoconciencia, porque como le hemos dicho ustedes y yo, estamos conversando, todo esto depende en buena medida del desarrollo de la autoconciencia social y colectiva del pueblo chileno, como dices tú muy bien, Juan Andrés, como pueblo, que se vea a sí mismo como una suerte de cosujeto, el cosujeto que tiene conciencia de que no hay posibilidad de salvarse si no es con el concurso de todos los demás. No hay posibilidad de salir adelante si no es con el concurso de todos los demás. Y eso elevarlo a conciencia. No es fácil, ese trabajo se ha estado haciendo, tiene que seguirse haciendo, pero la pregunta es esa. Por eso te decía yo, el republicanismo democrático es lo podemos conversar en otra oportunidad, por supuesto, porque es una alternativa crítica a las democracias protegidas del neoliberalismo. Pero yo, a diferencia de varios defensores de esa tendencia, que tiene defensores, algunos en Italia, pero sobre todo en España, algunos en algunos otros países anglosajones, a mi juicio presupone una crítica radical del neoliberalismo y presupone un anticapitalismo. No habrá, por eso digo no república, digo republicanismo como ismo democrático, si no hay un enfrentamiento y un abordaje tanto a la ideología neoliberal como a la idea del capitalismo salvaje. Ahora, ¿todos están convencidos de eso? No. Hay colegas y gente que piensa que basta la ingeniería política, que basta el remozamiento de esa ingeniería política y por sí misma producirá. Yo creo que no. Yo creo que eso es engañarse. O sea, esta lógica del capitalismo dominante no va a dejarnos tener un republicanismo democrático en acción, pues ya lo hemos visto. No va a permitir que avancemos hacia el autocontrol ciudadano de los poderes públicos y económicos y culturales. No lo va a permitir, seríamos muy ingenuos si creyéramos eso. Entonces, ese es un desafío, ciertamente. El desafío de hoy, entonces, mantener los niveles de conciencia, profundizarlos si es posible, por ejemplo, ahora con el tema del 10%, articular, coordinar todas las fuerzas sociales, políticas y culturales, se necesitan todas para poder dar un paso será un paso, pero un paso importante. Yo, Pablo, estimado Omar, estimado Juan Andrés, estamos pillados en la hora. El profesor nos dijo muy claramente hasta tal hora, pero de verdad hay que profundizar. Muy importante lo que tú decías, Pablo, hay que profundizar la participación ciudadana, participar. Hay una mayor conciencia y esa conciencia se construye todos los días a través de miles de formas. Pero creo que se están haciendo esos esfuerzos y esos esfuerzos hay que hacerlo todos los días. Pablo, de verdad, muchas gracias a ustedes, por estar con nosotros. Juan Andrés, también a ti. Un saludo a la distancia. Omar, también
Y a ustedes, pues chiquillos, chiquillas, nos veremos próximamente para seguir filosofando con un café en el Crónica Digital. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao.